El Gobierno mantiene clara esa voluntad de utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance, todas las herramientas, en este caso, herramientas jurídicas para proteger a las mujeres. El Gobierno mantiene que lo conocido hasta ahora contraviene las leyes y la Constitución española. Han confirmado, las autoridades en Castilla y León han confirmado que habrá medidas que hoy seguimos sin conocer a pesar de los requerimientos formales por parte del Gobierno. Por ello, como ya les hemos avanzado a primera hora de esta mañana, el Gobierno ha dado un paso más en la defensa de los derechos de las mujeres a la vista de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Concretamente, este acuerdo trata del requerimiento de la incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es un paso más, como les decía, en la acción de defensa de las libertades y los derechos reproductivos de las mujeres que lidera el Gobierno de España. No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro. En materia de derechos de la mujer no vamos a consentir ni un solo resquicio que ponga en retroceso a ningún territorio en nuestro país. A ninguno. Las explicaciones que hasta ahora ha aportado la Junta de Castilla y León son contradictorias e insuficientes. La duda sobre la aplicación de estas medidas persiste aún hoy. No puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y tampoco se les puede dar instrucciones o sugerencias ni recomendaciones en este sentido. Insisto, no cabe instruir a los médicos para que ofrezcan recomendaciones ni cabe tampoco ofrecer o sugerir a las mujeres este tipo de iniciativas. El domingo hicimos un requerimiento por el incumplimiento de la legalidad previsto en la jurisdicción ordinaria. Y hoy se actúa en defensa de las competencias del Estado en un trámite previo al recurso al Constitucional. Las competencias estatales que están viéndose afectadas, el problema de competencias que se ve afectado en este caso, tiene que ver con las bases y la coordinación de la política sanitaria, de la sanidad, y también con la igualdad de condiciones en el ejercicio de derechos. Reclamamos a la Junta que cese o se abstenga de establecer ninguna instrucción o recomendación dirigida a médicos a ofrecer información o pruebas diagnósticas suplementarias. La competencia de las comunidades autónomas en el desarrollo de la legislación básica en el ámbito sanitario no puede contravenir en ningún caso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010, aún hoy vigente. El Gobierno debe evitar, y así actuamos, la ruptura de la uniformidad de la legislación básica en todo el territorio. Ha de ser uniforme y, por tanto, las comunidades autónomas tienen la obligación de garantizar esa igualdad. Las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos adicionales a los que se deriva de la normativa estatal para el acceso a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, ni tampoco condicionar en modo alguno la libertad de elección de las mujeres. Estos son los requisitos que se han establecido en la normativa básica y que protege el artículo 149.1 de la Constitución. La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada en esta dirección por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. El Gobierno también está alineado y quiere hacer un especial reconocimiento a todos los profesionales del ámbito sanitario. Y estamos de acuerdo con el comunicado emitido por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que insiste en exigir a la Junta de Castilla y León que no aplique ningún protocolo que no esté previsto en la normativa del año 2010. En definitiva, con esta iniciativa del Consejo de Ministros, el Gobierno de España quiere transmitir y trasladar un mensaje de absoluta firmeza y de tranquilidad. De firmeza, porque el Gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el Gobierno de Castilla y León, impedir que esta tropelía se consume. Y de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de toda España, así como a los profesionales sanitarios que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno va a trabajar para no permitir ningún solo retroceso en materia de los derechos y las libertades de las mujeres. Ya comenzamos con sus preguntas. José.
Buenos días, ministras, vicepresidenta. Tenía dos cuestiones para la ministra portavoz. Una de ellas tiene que ver con el requerimiento que han anunciado hoy el Gobierno. ¿Qué texto estaría recurriendo exactamente el Gobierno, teniendo en cuenta que ustedes mismos han reconocido que la Junta de Castilla y León no les ha trasladado ningún documento, no les ha respondido tanto al requerimiento del pasado domingo como al que han anunciado este martes, y no se conoce este protocolo de antiabortista fantasma, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, los profesionales sanitarios de la comunidad tampoco tienen constancia de él. Entonces, ¿qué se está recurriendo por parte del Gobierno? Y la otra cuestión tiene que ver con que la Fiscalía alerta de que la derogación de la sedición debilita la adecuada protección del Estado frente a las agresiones al orden constitucional. También ha dicho que la reforma de la malversación no afecta a los dirigentes independentistas, como el Gobierno preveía. ¿Van a reformar ustedes otra vez estas dos leyes, teniendo en cuenta que su aplicación tanto por parte de fiscales como de jueces es diferente a la que el Gobierno pretendía? Gracias. Gracias, José. Empiezo por la segunda. Saben ustedes que el Gobierno, en proposición de ley de la mano de las dos formaciones políticas que conformamos la coalición, puso en marcha una reforma del Código Penal que ya está en vigor y que, por tanto, ahora es el momento en el que los operadores jurídicos han de ponerla en funcionamiento, han de interpretarla y han de aplicarla. Y, por tanto, en esos términos valoro esta posición de la Fiscalía. Y la primera cuestión que usted plantea es importante porque no deja de ser elocuente, y ustedes son informadores, no deja de ser elocuente. Imagínense ustedes que compareciera yo aquí esta mañana para trasladarles un acuerdo de Consejo de Ministros que después no existiera y no fuéramos capaces de darles cuenta del mismo, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo en Castilla y León. Es que aquella mañana, tras la reunión de su máximo órgano, del Gobierno de Castilla y León, salen a comparecer su portavoz y su vicepresidente, advierten a las mujeres castellano-leonesas y a los profesionales sanitarios que se va a abordar cuestiones que tienen que ver con su integridad física y con su profesión, y, sin embargo, no se concreta. Que horas después nos siguen diciendo que efectivamente entrarían en vigor este lunes pasado, pero que llega el lunes y aún no sabemos de qué se trata. Que el presidente dice una cosa y el vicepresidente dice otra. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Imagínense ustedes ahora la posición de ese profesional que recibe en su consulta a una mujer que, por distintas razones, ha tomado esa decisión. ¿Qué tendría que haber hecho aquel lunes? Afortunadamente, ahí está la profesionalidad de los empleados públicos y de los profesionales sanitarios. Pero ahí es una aberración lo que está ocurriendo, es una absoluta tropelía, tanto en el fondo como en las formas, y es esto lo que está combatiendo el Gobierno de España. Es esto a lo que antes hacía alusión cuando les decía que lanzábamos un mensaje muy claro de firmeza del Gobierno para impedir que se consume esta acción, y también de tranquilidad a los profesionales sanitarios y a las mujeres en el mantenimiento de la normativa vigente, que es la ley del año 2010. La fórmula elegida por el Gobierno primero fue la informal, la de dirigirnos por carta ante un asunto que es de especial incidencia en la opinión pública y también en la mitad de la población, como decía antes, en las mujeres, a lo que no recibimos respuesta. Después utilizamos la vía administrativa, el requerimiento de lo contencioso administrativo, a lo que tampoco hemos recibido respuesta, y ahora entendemos que también con las afirmaciones que se han producido siguen sin darse las cuestiones que tienen que ver con la competencia. ¿Es posible emprender esta acción sin un hecho administrativo? Claro que sí, lo reconoce esa fórmula de la vía del hecho y nos respalda la ley del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia hasta ahora. Cuando se emiten comunicados, como ha sido el caso, que pueden afectar a derechos fundamentales y, en este caso, también a la competencia de cada una de las administraciones, el Gobierno está obligado a actuar, y es lo que está haciendo en este caso. Y no deja de ser elocuente, primero, que no existan esos documentos,
que no se dé cuenta de los mismos, que una cosa diga el presidente y otra el vicepresidente, y tampoco nos deja de sorprender que ante un asunto de esta trascendencia que concierne a la mitad de la población se haya mantenido también un silencio calculado por parte de quien tiene la máxima responsabilidad desde el punto de vista político, es decir, por el máximo responsable del Partido Popular y, por tanto, por el máximo responsable desde el punto de vista de partido del señor Mañueco, el señor Feijóo. Creemos que este silencio no es casual, ni siquiera es un silencio interesado. Este es un silencio cómplice. El silencio de Feijóo ni es interesado ni es casual, es cómplice, porque finalmente la posición del Partido Popular de Feijóo es la misma que la de Mañueco y la de Vox. Porque la ley que hoy intenta bloquear, saltarse Mañueco, es la ley que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional el Partido Popular. Y, por tanto, Feijóo no habla, no porque no comparta, sino porque es cómplice de esa posición. Porque a día de hoy, y tras meses al frente del Partido Popular, sigue manteniendo esa misma posición que les llevó a recurrir la ley del año 2010 ante el Tribunal Constitucional. Porque es el PP de Feijóo el que hoy sigue enmendando las normas que en tramitación van a venir a mejorar aún esa normativa del año 2010. Porque es el PP de Feijóo el que sigue anclado en la ley del año 1985, esa ley de supuestos que ya ha superado la mayoría social de este país, que hemos superado la mayoría de las mujeres, que han superado también la mayoría de las mujeres que votan al Partido Popular. Y hubiera tenido una fantástica oportunidad el señor Feijóo, igual está a tiempo, de no esconderse en ese silencio cómplice y decir si está del lado de las mujeres, de nuestros avances, de la evolución de nuestro derecho en esa dirección, o está del lado de esas posiciones que hoy defiende la ultraderecha, acompañada todavía de su partido en las instituciones. Gracias, portavoz. Buenas tardes, vicepresidenta, ministra. Insistiendo en este asunto y siguiendo su razonamiento, si usted nos comunicase hoy un acuerdo del Gobierno y al día siguiente el presidente del Gobierno convocase a los medios y hiciese una declaración diciendo lo contrario, ¿deberíamos entender que le ha desautorizado el presidente del Gobierno o deberíamos entender que, en fin, la cosa queda entre dos versiones iguales o equitativas? Ha dicho usted que el señor Feijóo no ha hablado de esta cuestión y, bueno, se han producido esas declaraciones casi en paralelo a esta comparecencia. El señor Feijóo ha dicho en declaraciones a Telemadrid que el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas, que ni en Castilla y León ni en ningún lugar que gobierna el Partido Popular se puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo. No sé si estas declaraciones le parecen satisfactorias. Y tampoco sé, al hilo de lo que usted misma estaba diciendo hace un instante, ha dicho que el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, debería haber salido para decir que no hay nada. No sé si las palabras ayer del presidente de la Junta de Castilla y León diciendo que no se obliga, cito textualmente, que no se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. No sé si eso es satisfactorio o si el matiz es que eso se envíe por escrito. Esa es la pregunta. Decía usted, bueno, yo no voy a entrar a valorar cómo se desarrolla la vida de otras coaliciones, ni que uno diga una cosa y otro diga la contraria. Eso forma parte del debate político y partidario. Y, desde luego, que respondan por ello quienes se sientan concernidos. El Gobierno aquí no está participando del debate político partidario. El Gobierno aquí está protegiendo la libertad y los derechos de las mujeres y dando tranquilidad a los profesionales sanitarios, que también han salido a demandar esa seguridad jurídica a la hora de desempeñar su trabajo. Por tanto, no estamos con un chascarrillo, estamos con todo un Gobierno que salió a lanzar un mensaje a la opinión pública que afectaba a la mitad de la población de Castilla y León y a todos sus profesionales sanitarios, y que donde dije digo o medio digo, que fue lo que ayer dijo el presidente de Castilla y León, y que no ha quedado claro
de sus declaraciones que no vayan a adoptar ninguna medida. Al contrario, advirtió que habrá medidas. Pero, ¿qué aprobaron? ¿O es que está tomando tiempo el señor Mañueco para ver cómo es capaz de recomponer aquello que ha sucedido durante estos 5 días de silencio de Feijóo? Sí, 5 días son muchos días de silencio. Está el señor Mañueco intentando, durante todos estos días, intentando reconducir aquello que fuera viable para saltarse la ley al tiempo que complace a sus socios de gobierno. Es que pareciera que están escribiendo el expediente ahora. Porque lo normal es que si uno ha aprobado algo, pueda mostrarlo con absoluta transparencia a la ciudadanía. Y yo lo que le requiero al Gobierno de Castilla y León, como Gobierno de España, fue, primero, el documento. Y ahora le digo que ante la indeterminación, ante la ausencia documental, ante el desconocimiento, la incertidumbre y ante la afectación de estas decisiones a los derechos y libertades de las mujeres y al ámbito competencial, se abstenga de sugerir a la mujer embarazada ningún tipo de protocolo que se exceda de la normativa de la Ley 2/2010. Del mismo modo que no cabe tampoco ninguna recomendación fuera de protocolos al personal sanitario. Creo que esto es bastante sencillo lo que estamos solicitando y si no hubiera nada raro, ya deberíamos tener conocimiento de esto todos los españoles y todas las españolas. Sigue aumentando el número de casos de condenados por delitos sexuales que están viendo reducida su condena, van ya más de 180 desde que entró en vigor la ley del sí es sí. Quería preguntarle por qué en este asunto de Castilla y León y el aborto se están dando tanta prisa en reaccionar, están reaccionando con tanta rapidez y en este otro que está en su mano una posible solución no lo están haciendo con la misma velocidad. Y sobre este mismo asunto quería preguntarle también si finalmente se va a asumir alguna responsabilidad dentro del Gobierno y respecto a la Secretaría de Estado de Igualdad, si está descartado su cese. Y ya para terminar, a la ministra Belarra, si este punto sería una línea roja o sería inaceptable este cese de la Secretaria de Estado. Gracias. Sobre esta última cuestión, creo que es muy importante el rigor en la comunicación de decisiones que se tratan de decisiones también de carácter jurídico, con consecuencias jurídicas. Los equipos los conforman cada una de las ministras y ministros y son ellos quienes toman decisión en torno a los mismos. Y, por tanto, creo que es un asunto sobre el que ya el departamento implicado ha dado cuenta del mismo, ha manifestado su opinión y no hay ninguna novedad que añadir a ese tema. Y en relación a la evolución de esta norma, como también les he dicho en esta misma sala en reiteradas ocasiones, el Gobierno legisla y después el Parlamento también complementa ese trabajo con una orientación muy clara, que con la misma vehemencia que defiendo la otra causa, defiendo esta, que es la protección integral de las mujeres ante las agresiones sexuales. Hoy, gracias a esa norma, a esa ley, las mujeres están mejor protegidas. Hechos que hasta ahora no eran punibles, que no eran penados, hoy lo están. Efectivamente, como también les he dicho en otras ocasiones, esta norma ha dado una interpretación con unos efectos no deseados sobre las mismas. El Gobierno está muy atento, primero, a esas instrucciones que dio la Fiscalía General del Estado. Después, también hicimos nuestro trabajo vía enmienda a la reforma del Código Penal para marcar claramente cuál es el objeto o el objetivo de la ley del Gobierno en torno a esta norma, a esta ley, y muy atentos también a quienes ahora han de aplicar la norma y, en este caso, al Tribunal Supremo, esperando, si es posible, una unificación de doctrina en torno a la misma y, por tanto, muy pendientes de esta situación. Y lo que se refiere al pronunciamiento del juez Llarena, respeto absoluto a las decisiones y a los tribunales españoles y en su momento también a los tribunales europeos. El Gobierno, como saben ustedes, llevó a cabo una reforma en la dirección de homologar las penas para adaptarlas al entorno europeo. Creo que finalmente se puede concluir tras esta reforma que efectivamente, tal y como decía el Gobierno, los hechos están y son constitutivos de delito y, por tanto, no se han despenalizado, como otros acusaban.
no se han despenalizado y, en su caso, sí, efectivamente, hoy parece más viable que antes que se puedan producir ese regreso a nuestro país para comparecer ante la justicia. Por tanto, se producen esos avances. Y, en cualquier caso, en lo que se refiere a la otra parte, a la situación política, el Gobierno creo que, en consonancia con la inmensa mayoría de catalanes, de catalanas y también del conjunto de españoles, asevera con absoluta determinación que, afortunadamente, hoy la situación en Cataluña nada tiene que ver con la situación del pasado, que gracias a decisiones valientes se ha reconducido una situación que ha sido una de las situaciones más complicadas que ha vivido la convivencia en Cataluña y también la democracia española en los últimos años, que hemos logrado el reencuentro entre la sociedad catalana y también la normalidad entre las instituciones catalanas y el conjunto de las instituciones en nuestro país, y que eso hoy se visualiza con una Cataluña que mira también al futuro, con una Cataluña que forma parte para el Gobierno del proyecto de modernización y transformación de nuestro país, con una Cataluña que hoy lo importante es que en unos días allí se va a estar hablando del futuro de la energía en Europa, donde España está liderando junto con Portugal y Francia las nuevas energías, una Cataluña en la que se mira a ese nuevo sector productivo desde el punto de vista de las tecnologías, de la fabricación del vehículo eléctrico, en definitiva, una Cataluña que sería muy distinta hoy si persistieran los problemas del pasado, y afortunadamente esos problemas hoy ya no están. Habríamos terminado la comparecencia.